Día a día el gobierno federal insiste en que los crímenes de alto impacto van a la baja, pero lo que no reconoce es que hay una crisis de personas desaparecidas. Solo del sexenio anterior al sexenio actual, lo que va de este gobierno, la cantidad de personas que no regresan a su casa pasó de 24 a 38 cada día. Por otra parte, los colectivos de búsqueda dan más cifras de las que la autoridad reconoce en cuanto a las fosas clandestinas. Enfrentamos una crisis de desaparición de personas, una inacabable crisis de desapariciones. Se encontraron 3 bolsas. Hoy se siguió trabajando y tristemente se encontraron 9 bolsas el día de hoy en la fosa de las agujas. En el 2020 fue enero. En esa fecha asesinaron a mi yerno. Derivado 6 meses de ese hecho victimizante, se llevan a mi hija. Iba mi sobrina con ella. La crisis de personas desaparecidas no se detiene y el Estado mexicano se ha caracterizado por sus posturas contradictorias, así como por su incapacidad para establecer una estrategia sólida y coordinada para atender el problema. Bien, ha habido avances en el papel, o sea, hay una ley general, hay protocolos, etcétera. Realmente no hay una voluntad política de poner a las instituciones al servicio de la sociedad en materia de búsqueda e investigación. Tras los descubrimientos de un presunto centro de reclutamiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, y una fosa clandestina en Reynosa, Tamaulipas, en marzo de este año, la presidenta anunció 6 acciones para enfrentar la desaparición de personas. Ninguna propuesta es nueva, parecen más un listado de lo que se ha dejado de hacer, como fortalecer las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. La estrategia reconoce que el gobierno ha incumplido con el Centro Nacional de Identificación Humana, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y del Banco de Datos Forenses, responsabilidad de la Fiscalía General de la República. A esto se suma que el registro de personas desaparecidas se hace de forma arbitraria e imprecisa, y son las fiscalías estatales las que menos información aportan. Si bien hay lineamientos de cómo tiene que alimentarse el registro nacional con los datos de las fiscalías estatales, es importante señalar que en la práctica las fiscalías no actualizan de manera permanente el registro. La situación empeora cuando se encuentran cadáveres o restos humanos y las fiscalías inician las carpetas de investigación por homicidio o feminicidio y no se confrontan estas carpetas con otras existentes por delitos de desaparición. Allí habría una necesidad de una perspectiva integral desde la mirada de las carpetas iniciadas por desaparición de personas y en este caso particular de los homicidios. Mega Noticias, Andrés Solís. Para platicar más al respecto, le doy la bienvenida a Leonel Fernández Romero, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Leonel. Y déjame preguntarte, ¿cuál es la realidad cuando hablamos de desaparición de personas en México? ¿Hablamos de una crisis de derechos humanos? Es un problema estructural. México tiene un problema serio de décadas, no es algo novedoso ni del sexenio anterior ni el pasado, sobre la estructura del sistema de justicia penal en México. En México no tenemos un buen sistema que realmente genere 2 cosas: investigación para resolver delitos, así en términos generales, pero tampoco mecanismos para que las víctimas obtengan justicia también en todo lo que esto implica, desde un robo mayor, desde una familia con una víctima de homicidio, hasta una desaparición en donde no solamente el Estado tiene que buscar ese proceso judicial de encontrar el culpable y poder llegar a una sentencia, sino de ayudar a encontrar a esta persona. Es obligación del Estado buscar a sus desaparecidos. Y dentro de este sistema que está roto, que no está compuesto para poder buscar justicia y respuestas a partir de investigación, pues en el camino se quedan las víctimas en las que el Estado prácticamente les ha fallado en encontrar a sus seres queridos. ¿En qué condiciones se encuentra la Comisión Nacional de Búsqueda? Lamentablemente, el tema de las familias de los desaparecidos ha sido visto desde Palacio Nacional, desde el sexenio anterior, como un problema político más que como un problema de seguridad. Lamentablemente, hemos visto que no se ha atendido a las víctimas, que se les ha cerrado la puerta, que se les ha dejado esperando, a pesar de que quizá es el delito con un mayor impacto en en las emociones y en la seguridad de las personas. El tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues, se crea y se empuja por esta genuina necesidad ciudadana de emprender acciones. No solamente es buscar 3, 4 personas, estamos hablando de cientos de miles de desaparecidos en los últimos años, donde cualquier país esto sería pues una declaración de estado fallido, una declaración de crisis y de emergencia. En México se ha tomado
como un daño colateral más desde la guerra contra el narcotráfico impulsada por Calderón hasta las diferentes estrategias que se han tomado. El hecho de que tengamos este tipo de funcionarios públicos en estas posiciones habla de que de nuevo se busca entender que se requiere alguien que pueda equilibrar y controlar la parte política respecto a lo que implica tratar con los colectivos de búsquedas, con las madres buscadoras, con la gran cantidad de víctimas asociadas que existen a este fenómeno, sin que puedan desestabilizar de gran manera a las acciones de seguridad que se han llevado a cabo. Leonel, ¿qué ha pasado con esto del Centro de Identificación Humana, con el Banco de Datos Forenses? Y que además el problema es que las instituciones no se comparten información. Creo que es el ejemplo más claro de cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Tenemos dos organizaciones que tendrían que ser en principio la misma, no tendríamos que necesitar una comisión nacional de búsquedas y las fiscalías estatales y federales hicieran su trabajo. Ellas son las encargadas de investigar, ellas tienen todas las capacidades legales, operativas, financieras y el personal para hacer eso, buscar. Su trabajo es encontrar respuestas a partir de la investigación policial, ¿no? De las policías de investigación que se pueden llamar de diferentes formas en las entidades. El hecho de que existan esas dos bases de datos nos habla de lo desvinculado de estas dos fases del sistema. Por una parte, el buscar a las personas, el regresarlas a su hogar, el darles esta paz y en muchos casos, lamentablemente, cierre las familias. Y en otro caso, la parte de buscar un proceso penal a partir de encontrar un culpable y poderlo llevar ante la justicia. A las fiscalías, y quizás eso ha sido lo más complicado por los años, y de nuevo, esto no es de este sexenio ni del anterior, es de toda la vida prácticamente. A las fiscalías no les importa encontrar a las personas, les importa llevar a un culpable a sentencia. Sus evaluaciones internas, sus procesos internos están en función de cuántas sentencias logran. Y parte de la investigación que hemos hecho para muchos fiscales y ministerios públicos, el dedicarse a buscar es distraerse de sus funciones, que es, de nuevo, armar carpetas de investigación y encontrar culpables. Gracias, Leonel, por la conversación. Y es que la crisis de personas desaparecidas no solamente se refiere a aquellas que no regresan a su casa, también afecta a sus familias, afecta a quienes deben de asumir la responsabilidad de la búsqueda, y esto sin el apoyo oficial, sin seguridad y bajo la amenaza permanente de grupos criminales y de los propios agentes del Estado. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.